Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar nuestra charla en honor al tiempo. Yo soy la doctora Celeste Velasco. Quiero presentarles a los miembros de mesa, al doctor Roque Silva y la doctora Maribel Bianchetti. Nuestro tema hoy son tópicos selectos en medicina interna y vamos a dar inicio a la charla con nuestro primer disertante, el doctor Marco Pescador, con trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, actualización en estratificación de riesgo y manejo. Adelante, doctor. Buenas tardes. Ok, el tiempo empieza. Difícil hablar de TEP y TBP al mismo tiempo en una charla de 20 minutos. Entonces, les cuento, lo resumo como para que sea una práctica para el internista o para un clínico que no sea internista, pero que haga clínica, ¿no? Y que tenga en cuenta que toda la información viene de las guías fusionadas todas juntas. Y lo importante que tienen que saber sobre TEP y TBP es la estratificación. El manejo y el diagnóstico siempre va a ser igual y nunca va a cambiar, pero la estratificación es lo más importante, porque de eso depende la cantidad de dinero que vamos a gastar pidiendo estudios. Bueno, entonces, no tengo ningún conflicto de interés y no se usó inteligencia artificial en esta charla. Vamos a tener unos conceptos claves. Incidencia de TBP y TEP, 1 en cada 1000 adultos por año. 2/3 tienen TBP para hacer TEP. Y la prevalencia depende de la población estudiada. Tenemos que tener en cuenta si están internados, si son ambulatorios, si son quirúrgicos, si son clínicos, si son mujeres que usan anticonceptivos, si son pacientes quirúrgicos y si son pacientes oncológicos. Y el predominio es en varones, en contraste a lo que pensamos, porque las mujeres en su mayoría en edad fértil usan anticonceptivos en nuestra región, ¿no? Entonces, para factores de riesgo tenemos que tener en cuenta que existen las trombofilias hereditarias, ¿no? Siendo el más frecuente el factor de Leiden. Para las adquiridas, importantísimo tener en cuenta que un trombo previo es el más importante factor de riesgo para tenerlo. El riesgo mayor en cáncer es cuando la malignidad es activa, especialmente cuando está en hospitalización. Las cirugías mayores vasculares y las ortopédicas son un gran factor de riesgo, y la inmovilización por la estasis venosa. Esto es lo importante que tienen que saber de este cuadro. Ojo, no hacemos esto en Paraguay, no tenemos la adaptación en nuestros hospitales, pero en algunos privados y en Brasil, en muchos privados se usa esto, que se llama terapia de compresión intermitente, que se usa en las salas de cirugía intraoperatorio y postoperatorio, que ha demostrado, según varios metaanálisis, que hay un favor hacia el uso debido a que demuestra que hay menos trombos a largo plazo. Y comparándolo con la tromboprofilaxis como con heparina, se ha demostrado que en cirugías ginecológicas, imagínense cirugía ginecológica, todas las cesáreas del mundo mejoran en cantidad de trombos menores a largo plazo. Ok, otras condiciones adquiridas, esto es muy de ahora, la salud metabólica, la obesidad, las enfermedades cardiometabólicas, el cigarrillo. Ojo, anticonceptivos, todas las mujeres que usan anticonceptivos de cualquier tipo, menos los intrauterinos, tienen un riesgo. Uso de corticoides, en nuestro país los corticoides se venden en el supermercado, en los kioscos también. Donde yo vivo, en Santa Rita, se venden en cualquier lado y el farmacéutico las receta. Ojo con eso. Ahora, hay otro medicamento que está de moda ahora también, que tienen que saber. Este es un caso reportado por un TEP que aparentemente vino del tirsepatide, ojo con eso. ¿Por qué? ¿Relación a qué? Probablemente a la pérdida de peso brusca, no tiene nada que ver con el daño directo al medicamento. Y esto se podría entender de acuerdo a los metaanálisis que se hicieron del Pioneer y del Sustain con el semaglutide, que se encontró que hay un riesgo de 3.6 veces más de tener un TEP en los pacientes que usan semaglutide. ¿Lo sabían? Está duro, ¿no? Es por pérdida de peso, no es por el daño directo del medicamento, ¿ok? Y en cuanto a misceláneas, importante tener en cuenta, otra vez, cardiometabolismo, síndrome ovario poliquístico, que se volvió una enfermedad cardiometabólica, ya no es tanto del ginecólogo, y enfermedad varicosa, que muchos pacientes tenemos que tienen esto.
Ok, la clínica depende de si es proximal o si es distal. En general, edema, dolor y calor van a ser los síntomas de una TBP. En cuanto al signo de Hovans, ya lo habrán escuchado en semiología. El signo de Hovans, ojo con esto, no es confiable de acuerdo a lo que nos ofrece de sensibilidad y especificidad, pero usémoslo porque individualizamos a todos los pacientes de acuerdo a las guías, no individualizamos las guías de acuerdo a los pacientes, ¿no? En cuanto a TEP, hay muchos síntomas, pero en general, disnea es el más importante. Puede haber dolor pleurítico, tos, ortopnea, dolor, hinchazón en la pantorrilla. Ya se acuerdan que 2/3 van con TBP previa. Puede haber sibilancias, hemoptisis y puede haber un signo que se llama signo de Ortner o síndrome de Ortner, que es la disfonía porque la arteria pulmonar está tocando el nervio recurrente o el nervio vago. Al examen físico, fácil. El primero, taquicardia. El primero, taquicardia. Hinchazón en las piernas, 2/3 de los pacientes. Y ahí viene el electrocardiograma en un TEP. Esto es fundamental que sepan. Por ejemplo, en este electrocardiograma vemos que en B1 hay un bloqueo de rama derecha y hay una taquicardia sinusal y las ondas T son invertidas en las precordiales derechas. Eso es importante, se llama sobrecarga del ventrículo derecho no de precordiales. Ojo, porque hay otro tipo de sobrecarga del ventrículo derecho que no son de precordiales. En este caso vemos un bloqueo de rama derecha, una desviación del eje, ven en D1 está negativo y en ADF está positivo, y el patrón de S1Q3T3 que habla de una dilatación de la aurícula derecha por una sobrecarga del ventrículo derecho. Es importantísimo, ya habrán escuchado de S1Q3T3 alguna vez, ¿no? Que es la S negativa en gran amplitud, una Q en D3 de gran amplitud y una T negativa o T plana en T3. En cuanto a laboratorios, no son útiles, la verdad. Solamente para hacer un diagnóstico diferencial. Tienes un edema rojo en la pierna, tus glóbulos blancos están altos, puede ser una celulitis, pero no nos sirve para TEP, ni para TBP. Ahora, ojo, en TEP podrían modificar la sospecha clínica y podrían estratificar el riesgo, que es lo que queremos hacer, estratificar el riesgo, eso quiero mostrarles. Entonces, ¿qué laboratorios podrían estratificarnos el riesgo? El BNP y la troponina. Porque nos puede decir si hay disfunción del ventrículo derecho, que nos va a decir todo lo que tenemos que hacer. Imágenes, tampoco no hay nada muy importante a nivel nuevo. Radiografía ya no se usa, se usaba antes, ahora es ultrasonografía de miembros y angiotac pulmonar, no hay nada más que decir. En cuanto a POCUS y ecocardio, ahora los internistas hacemos cada vez más POCUS, cada vez más ecocardio, eso va a ser, ya no es más de los cardiólogos, terminó eso hace años. Indicaciones útiles, si es que vemos un trombo en ventrículo derecho, ojo, una gran probabilidad diagnóstica. Indicaciones útiles, inestabilidad hemodinámica porque vemos que el ventrículo derecho está fallando, ya sea por un ventrículo derecho aumentado de tamaño o ya sea por el signo de McConnell, que es la aquinesia de la pared libre del ventrículo derecho, o ya sea por la aplanación del ventrículo derecho en su pared septal, o ya sea por la dilatación de la vena cava inferior que tiene que irse con la respiración que no se dilata, o muchos otros más. Si nosotros tenemos todos estos signos, incluso, lastimosamente, tenemos una baja sensibilidad y baja especificidad, solo el 30-40% tiene este problema del ventrículo derecho, entonces no lo tenemos como una herramienta brutalmente útil más allá de la angiotomografía. Ahora, el problema es que nos sirve para estratificar el riesgo, porque siempre queremos estratificar el riesgo, porque queremos gastar la menor cantidad de dinero para nuestro paciente. Entonces, este señor de acá, un crack de la vida, hematólogo de la Universidad de Toronto, el señor Philip Wells diseñó un score para determinar qué posibilidad tiene un paciente de tener TBP y TEP, fácilmente. Todos estos criterios, menos de 2 a 0, de 1 a 2 y más de 3. Entonces, empezamos con el algoritmo. No necesitan memorizar esto, tienen que usar inteligencia artificial cuando tengan su paciente. No hay nada que hacer. Entonces, probabilidad pretest es la palabra que nosotros queremos usar. Probabilidad pretest alta por puntaje directo, ultrasonografía. Baja o intermedia, hacemos dímero D. Dímero D debajo de 500, no es. Termino. Dímero D encima de 500, hacemos ultrasonido. Fácil, ¿no? Esta es la estratificación número 1. Estratificación número 2. Tenemos ultrasonido negativo y la probabilidad es alta,
Ahí podríamos hacer una venografía por tomografía. Esto es interesante. Tenemos un estudio que sería bajo o moderado y el ultrasonido es negativo, no hacemos nada más. Solamente lo vemos al paciente al día 3, al día 7 y cada 2 semanas. Prácticamente todos terminan en esto. Hay que verlo al paciente, hay que hacer follow-up, sí o sí, porque puede ser un TEP. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, el estudio es negativo de la venografía? ¿Qué hacemos? Hablamos con un equipo que se llama PERT, que no lo tenemos acá y tenemos que diseñarlo algún día, que es el equipo de embolismo. Ok, algún día, ¿no? Ahora, el problema del score de Wells es para outpatients, no es para internados. Tiene menos posibilidad de confianza en internados, es para outpatients, ese es un problema. Vamos a ver después qué hay con eso. Ahora, en cuanto a observaciones extra tenemos, la P-selectina soluble podría ser mejor que el dímero D ahora para estratificar al paciente. Y podríamos usar resonancia magnética en vez de la TAC con venografía para pacientes que tengan mucha sospecha de TBP y en los que en el ultrasonido no hay nada. Y ojo con el dímero D. ¿Se acuerdan del COVID con el dímero D? Ojo con esto. El dímero D es inflamatorio. Ojo, si su paciente tiene algo inflamatorio o tiene una edad avanzada o tiene cáncer o quemaduras, ojo con eso. Es muy importante que probablemente este paciente no entre en el score de Wells. Bueno, y TEP, en cuanto a TEP, vamos a empezar por otro score de Wells, pero vamos a ir directo al riesgo intermedio. Después les explico por qué. Riesgo intermedio, de 2 a 6. Medimos dímero D menos de 500, igual que la TBP, no es. Termino. El dímero D es excluyente. Eso es lo bueno del dímero D. Ahora, el dímero D es alto, TAC pulmonar. No tenemos TAC pulmonar, entonces, ¿qué se hace? El VQ scan, que es la perfusión ventilación. ¿Escucharon alguna vez de eso? ¿Alguien tiene en su hospital o alguna vez escuchó de alguien que tenga en el Paraguay ventilación perfusión? Levante la mano. Nadie, yo tampoco, ni siquiera sé cómo es la máquina. Es una centellografía que se usa radioisótopos. ¿Qué pasa? En Estados Unidos tienen esto desde hace muchísimos años, en Canadá también, donde se diseñó esto. Entonces, ellos usaban esto para hacer el diagnóstico. Nosotros vamos directo a tomografía. En mi ciudad, que tiene 20.000 habitantes, yo tengo 2 tomógrafos. Entonces, todos van a tomografía en mi ciudad y probablemente en sus ciudades también. Van a ir a tomografía contrastada. Entonces, esto es lo que se llama ventilación perfusión. Está en el score de Wells, pero probablemente nosotros no lo vamos a usar. Nunca. ¿Qué pasa si hay una alta probabilidad? Más de 6 puntos. Hacemos una tomografía directo, no hace falta el dímero D. Ojo, no hace falta el dímero D. Tomografía pulmonar positiva, listo. Negativa, tenemos todavía chances y sospechas. Resonancia magnética o cateterismo. Eso va para el equipo PERT. ¿Y qué pasa si no tenemos? Ventilación perfusión, que no tenemos en Paraguay. Bueno, no sé la verdad, pero nunca escuché. ¿Y por qué nos vamos al último? Porque estos son la mayor cantidad de pacientes, la baja probabilidad de Wells, que son un puntaje de menos de 2. ¿Qué hacemos cuando tenemos un paciente con un Wells bajo? Lo primero que hacemos es el PERC o rule out. Si el paciente cumple con todos estos criterios, cumple con que no tiene ninguno de estos criterios, entonces vamos directo a decir que no es embolismo pulmonar. Listo, terminó. No hay dímero D, no hay angiotac. Qué coraje, ¿no? Difícil hacer. En Estados Unidos hacen una medicina que se llama cover your ass, protege tu trasero. Es difícil eso. Bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, tiene uno de estos nomás? Vamos al dímero D. Dímero D debajo de 500, no hay. Encima de 500, pues, directo a angiotac pulmonar. Esto es la estratificación de saber si es que puede haber un TEP. Ahora, el problema es que se complica un poquito. Hay 500.000 calculadoras de estratificación de si puede tener o no. Seguramente conocerán el Geneva. Ya se ha demostrado que el Wells tiene un likelihood ratio mucho mayor al Geneva en scores de comparación. Y hay uno nuevo que espero que no les parezca raro, pero fue publicado en diciembre del 2025. No sé qué pasó ahí. Pero dice, este es un estudio chino, se llama The Legend Score, que dice que la ineficiencia de todos estos scores podría ser mejorada con el Legend Score de China. Vamos a ver qué onda. No sé todavía.
Nada conclusivo, vamos a ver. Ahora, tenemos que hablar de la estratificación de riesgo de muerte, que es el segundo más importante. La estratificación de riesgo de muerte es así. Paciente tiene TEP según su score de Wells, perfecto. Ahora, ¿tiene disfunción del ventrículo derecho? Si es no, listo, perfecto. Riesgo de sangrado alto, hacemos vena cava. Filtro de vena cava. Riesgo de sangrado alto, bajo, directo a anticoagulación, 3 meses. ¿Qué pasa si tiene disfunción del ventrículo derecho? Entonces ahí va para el equipo PERT, que es la evaluación de expertos. Entonces se divide entre intermedio alto e intermedio bajo de acuerdo a lo que se vea en el ventrículo derecho. Por ejemplo, si en el ventrículo derecho se ve que hay problemas y el BNP está alto, entonces es intermedio alto. Si es que no mejora con anticoagulación, es intermedio alto. Si es que el paciente continúa sintomático o empeoran los síntomas, es intermedio alto. Esto va a trombolisis. Ahora, el problema es, se decide de acuerdo al riesgo de sangrado. El riesgo de sangrado nos dice que si hay riesgo de sangrado, va directo a trombectomía mecánica. Y si no hay riesgo de sangrado, se va a catéter directo, pero se puede hacer coagulación también. Y también se puede hacer trombolisis dentro de la arteria pulmonar. ¿Cómo sabemos el riesgo de sangrado? Esa es una pregunta interesante. Lo importante es que para decir la severidad y el riesgo de severidad, tenemos que usar calculadoras nuevamente. Ya empezamos con el Wells, ahora empezamos con la calculadora que es la PESI. El PESI nos dice que si es que hay una inestabilidad hemodinámica, si el ventrículo derecho está mal, y si tenemos un PESI alto y tenemos troponina o BNP altos, esto se llama masivo para la AJA o alto riesgo. Este es el cuadro que ustedes tienen que saber para tratar TEP. Este es el cuadro que ustedes tienen que saber probablemente lo más de memoria posible. Todos los que son altos y todos los que son intermedios altos van a trombólisis, prácticamente. Ahora, ¿cómo sabemos quién tiene el riesgo de sangrado? ¿Cuántas calculadoras de riesgo de sangrado hay? Hay muchísimas. Pero les muestro con un metaanálisis que han comparado que el Riet Score probablemente sea la mejor calculadora para determinar el riesgo de sangrado en TEP. Bueno, ojo con esto. El alto riesgo va directo a trombólisis. Ojo con esto. Es muy importante que lo sepan que quizás no. Ahora las guías dicen que sí, pero bueno. Alto riesgo por nuestra calculadora. Y encima tiene hipotensión. Riesgo de sangrado alto, directo trombectomía. Riesgo de sangrado bajo, terapia trombolítica. Y la terapia trombolítica se hace con el tenecteplasa. Nosotros no tenemos tan fácilmente tenecteplasa acá, tenemos más fácilmente alteplasa. Las guías recomiendan más tenecteplasa, todas. Y después, anticoagulación. Si es que el paciente sigue con riesgo de sangrado, vena cava. Ahora, los expertos PERT de lo que se llama el Pulmonary Embolism Response Team dicen que si por ahí ellos reaniman el ventrículo derecho del paciente, podría no necesitar trombolisis porque tiene sus riesgos. ¿Cómo hacen esto? Soporte ventilatorio, evitar la hipercapnia, intubar lo menos posible y hacer una resucitación de volumen porque el ventrículo derecho funciona con volumen. Y el vasoactivo que se usa es norepinefrina, no se usa dobutamina porque no podemos producir más taquicardia. Entonces, en resumen, trombolisis, sí. Si es que hay alto riesgo, casi siempre se hace. Ahora, puede ser que si lo reanimamos, no necesitemos hacerlo. La AJA llama al alto riesgo como tromboembolismo pulmonar masivo, si es que lo escucharon así. Ahora, la TVP. La TVP es así. El paciente tiene proximal la TVP, directamente se hace un riesgo de sangrado, y si el riesgo de sangrado es sí, se pone filtro. Si el riesgo de sangrado es no, se anticoagula. ¿Cuánto tiempo? Veremos. ¿Qué pasa si es distal, que es lo más frecuente? Ojo, este algoritmo solo va a funcionar para las TVPs que son primarias, porque las TVPs que son secundarias casi siempre van a filtro. TVPs primarias, si hay riesgo de sangrado, no se hace anticoagulación. Qué loco eso, ¿no? Si no hay riesgo de sangrado, se hace anticoagulación por 3 meses mínimo. Ahora, los que no se hacen anticoagulación van directo al follow-up, al seguimiento por ecografía brutalmente, cada 2 semanas.
Ahora, ¿cómo vamos a seleccionar la anticoagulación? Depende de la patología de nuestro paciente. Por ejemplo, algo importante, pacientes oncológicos van a ir al Xavam o van a ir a la heparina de bajo peso molecular. Pacientes que tienen las ganas de hacer una vez por día nomás, van a ir a vitamina K o van a ir al rivaroxaban o levoxaban. Pacientes que tienen algo en los riñones van a ir directo a vitamina K. No se puede usar DOAX, la verdad no se puede usar, especialmente cuando hay menos de 30 ml de filtración glomerular. Ahora, podemos seguir hablando de todos estos pacientes. Cuando me falta 30 segundos está difícil. Pero bueno, esto es importante. Si vamos a seleccionar, tienen que saber esto. ¿Qué pasa si su paciente sangra? ¿Qué pasa si su paciente sangra? Otra charla de hematología, pero esto es importante saber. Si usamos vitamina K, tenemos antagonistas de vitamina K, tenemos la vitamina K como antídoto. Si usamos heparina fraccionada, tenemos al sulfato de protamina como antídoto. Si usamos DOAX, podemos usar el Praxbin como antídoto, solo que no lo tenemos en Paraguay fácilmente. Tenemos al sulfato de protamina por ahí fácilmente, pero es difícil el último. Entonces, en cuanto a las dosis, siempre van a ser las mismas. Rivaroxaban, apixaban son sin terapia parenteral previa. Apixaban y edoxaban y dabigatran son con terapia previa. ¿Y de qué nos podría faltar si tuviéramos más tiempo? ¿Hablar? Un montón de cosas más. ¿Cuánto dura la anticoagulación? Complicaciones agudas y crónicas, tromboembolismo crónico, cirugía y muchos otros scores de riesgo que podríamos hablar que están amenazando al Wells, amenazando al PERC, amenazando al Geneva, pero que no podríamos en 20 minutos. Así que lo hice lo más rápido posible para que sepan de la mejor manera posible que la estratificación es lo más importante del mundo y no tanto el diagnóstico. Y prácticamente casi todos los pacientes que tienen dímero de alto van a ir a tomografía. Nada más. Gracias. Excelente ponencia, doctor Pescador. Quería comentarles un poco sobre la trayectoria del doctor. Él es especialista en medicina interna, máster en cardiología clínica, experto en el diagnóstico y tratamiento de insuficiencia cardíaca y enfermedades coronarias. También es especialista en diabetes, fellow of the American College of Physicians. Sí. Y también es jefe de servicio de clínica médica y unidad de terapia intensiva adultos del Sanatorio Medical de Santa Rita. Así que un fuerte aplauso a nuestro primer expositor. Bueno, las preguntas vamos a dejar para el final, ¿sí? Nuestro siguiente tema nos habla de la fibrilación auricular en pacientes ingresados en servicios médicos, importancia clínica y pronóstico. Nos va a hablar el doctor Emilio Casariego. Él es especialista en medicina interna, máster en salud pública, profesor de medicina, past president en la Sociedad Española de Medicina Interna. Adelante, doctor. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente siempre es un placer venir a un país como este donde uno es recibido con tanta hospitalidad. Muchísimas gracias por el recibimiento y muchísimas gracias por la oportunidad de estar entre ustedes. A ver si tenemos suerte y podemos empezar rápido. El tema que me han dado es la fibrilación auricular, que se lo quiero contar como un camino. Yo vengo de esta ciudad, esto es Santiago de Compostela. Es una ciudad que es muy conocida porque es el punto de peregrinación o de los más importantes de la fe católica. Peregrinan más de 4 millones de personas todos los años y casi 1 millón va andando. Y andar es una de las cosas que afecta a más gente porque hacen circuitos de vida, como en la fibrilación auricular, que estamos acostumbrados a que nos la expliquen como un circuito tan sencillo como este. Establecer que existe, ver la anticoagulación, controlar el ritmo cardíaco y solamente al final nos dicen, en la mayor parte de las guías, que el tratamiento de la enfermedad subyacente también es relevante. Esto es lo que todos ustedes conocen. Yo no les vengo a hablar de esto, vengo a hablarles de una cosa bien distinta, y es
cómo atendemos la fibrilación auricular los internistas en el hospital, porque es bastante distinto a esto que habitualmente se enseña. Primero, porque es una enfermedad realmente prevalente. Si ustedes fueran médicos de cabecera, sabrían que en España el 18% de las personas que llaman a su puerta para ser atendidas van a tener fibrilación auricular. Y que entre los hospitales, en los pacientes ingresados en servicios médicos, como puede ser medicina interna, pero también en digestivo, en neumología, hasta el 30% de los pacientes tendrán lo que tengan que les hacen ingresar, pero tendrán también fibrilación auricular. Y además, existe alto riesgo de que la gente mayor desarrolle fibrilación auricular durante la hospitalización, simplemente porque tienen fiebre o están deshidratados. Por lo tanto, la importancia de la fibrilación auricular en los pacientes hospitalizados no es tanto si le vamos a controlar el ritmo, si les vamos a tener que anticoagular, sino atender la fibrilación auricular en el contexto de los múltiples y muy diversos motivos por los que este paciente está ingresado. Y por lo tanto también saber que son pacientes altamente complejos en donde la fibrilación auricular es un indicador de gravedad y también de mortalidad. Les puedo contar cómo es la fibrilación auricular en el hospital donde yo he trabajado hasta hace poco tiempo. Es un estudio que hicimos en el hospital donde yo trabajaba, en Lugo, tiene casi 900 camas, y revisamos todas las historias de alta de todos los pacientes del área médica de adultos entre el año 2000 y 2015. Eran prácticamente 171.000 ingresos correspondientes a más de 74.000 pacientes. Y entre toda esta gente, si ustedes se fijan, entre todos los servicios del área médica, prácticamente el 20% de los pacientes que ingresaron por primera vez tenían fibrilación auricular. Y si esos pacientes ingresaban más veces, tenían cada vez más fibrilación auricular, más probabilidad. De tal manera que si usted va a una planta de medicina interna de un hospital español, independientemente del motivo por el que esté ingresado, aproximadamente 1 de cada 3 pacientes ingresados va a tener lo que tenga, pero también tendrá fibrilación auricular. Y eso parece que es bastante relevante para conocerla y poder atenderla por todos nosotros. Pueden pensar, bueno, pero esto no es lo habitual, esto es antiguo, esto podría ser diferente en otros hospitales. Hemos complementado ese estudio con otro estudio más relevante a qué pasa en 2 áreas sanitarias de Galicia, que son estas 2 que ven ustedes aquí, y hemos revisado todos los ingresos que hubo y todos los pacientes atendidos a lo largo de los últimos 22 años, entre el año 2000 y el año 2022. Hemos sumado prácticamente 167.000 pacientes y, como pueden ver, cuando estos pacientes ingresan, la presencia de fibrilación auricular en el área médica de adultos, sea el servicio que sea, es cada vez más frecuente. No, tampoco. Es al revés. No. ¿Podría pararlo, por favor, y echarlo para atrás? Porque este no parece funcionar. ¿No? Era cuestión de fuerza. Sí, más fuerte. Pues no, no es cuestión de fuerza. ¿Sí? Mucha fuerza. Ahí lo dejamos. Bueno, pues como pueden ver, en estos 2 hospitales, el tener fibrilación auricular es cada vez más frecuente a medida que se ingresa. Y probablemente en todas las áreas de España se mantenga esa misma proporción, que entre la 1/4 parte y la 1/3 parte de los pacientes ingresados en el área médica tienen fibrilación auricular. ¿Y en qué servicios están ingresados? Pues en el primer ingreso, hasta el 50% en medicina interna y un 20% en cardiología. Pero a medida que se suceden estos ingresos,
los pacientes de cardiología desaparecen y prácticamente no ingresan en cardiología, ingresan en medicina interna y prácticamente no ingresan en cardiología. ¿Cuál es la diferencia entre los pacientes que tienen fibrilación auricular y los que no tienen fibrilación auricular? Pues si los cogen en conjunto pueden ver fácilmente que son más viejos, están más enfermos porque tienen un número mayor de patologías crónicas, están más tiempo ingresados en el hospital, pero no fallecen más. Por lo tanto, los pacientes con fibrilación auricular son mucho más complicados de atender que los pacientes que no la tienen, independientemente del motivo por el que estén ingresados. La consecuencia de eso es cómo lo estamos haciendo con estos pacientes. Otro estudio más que hicimos con todos los hospitales de Galicia, que es esta zona en rojo del mapa donde yo vivo, recogimos qué pasaba con la fibrilación auricular en 15 hospitales que dan atención a 3 millones de personas. Haciendo un estudio muy breve de un poco tiempo de los pacientes ingresados en diciembre de 2016 y enero de 2017, reunimos una cohorte de pacientes que ingresasen, por los que ingresasen, tenían fibrilación auricular al ingreso. Reunimos a 1.422 pacientes que, como pueden ver, eran similares a los previos. No había diferencias entre hombres y mujeres, gente de mucha edad, de promedio 82 años, con muchas enfermedades concomitantes y con un índice de Bartel donde aproximadamente el 40% de los pacientes tenían disfunción en su capacidad vital. ¿Por qué ingresan los pacientes con fibrilación auricular? Pues si se fijan ustedes, solamente 1 de cada 3 ingresa por motivos relacionados con la fibrilación auricular. La mayor parte de ellos ingresan por otro motivo. Y esos otros motivos, cuando ingresan relacionados con la fibrilación auricular, la mayor parte de ellos es por insuficiencia cardíaca. Muy pocas veces un paciente ingresa por la propia fibrilación. De hecho, ya ven ustedes ahí 46 pacientes entre 1.400. Por lo tanto, ingresan por otros motivos, son ancianos, tienen muchas enfermedades concomitantes, son pacientes muy complicados y que ingresan por motivos no relacionados con la fibrilación auricular. ¿Y qué tal se les trata? Pues miren, en el año 2017, cuando ingresaron estos pacientes, hasta un número muy importante de ellos, aproximadamente un 25%, estaban maltratados según las guías. Fíjense que casi el 10% recibían antiagregantes y un número muy importante de sujetos no estaba recibiendo ningún tratamiento. Cuando a esos pacientes se les daba de alta de un servicio de medicina interna, seguía habiendo muchos pacientes que tenían un tratamiento que según las guías no es incorrecto, no es correcto. ¿Y eso por qué? ¿Y cómo es ahora? Pues a día de hoy lo ven así. En un estudio piloto que se hizo hace unos pocos meses con 200 pacientes egresados, dados de alta de diferentes hospitales de Galicia, se sigue manteniendo una proporción relativamente importante, muy inferior a la previa, de pacientes que teóricamente están recibiendo un tratamiento incorrecto según las guías para su fibrilación auricular. Tendrá que ver con sus enfermedades concomitantes, tendrá que ver con su edad, tendrá que ver con qué factores. Cuando analizamos esto, lo que pudimos ver es que los hechos que hacen que no anticoagulemos a los pacientes con fibrilación auricular se relacionan con la situación funcional medida por el índice de Bartel, la capacidad que tienen de resangrar, o los años, o el número de tratamientos al ingreso. Pero cuando lo analizamos bien, vemos que es la capacidad funcional que tienen. Esto es, los médicos que tratan a estos pacientes saben que tienen que ser anticoagulados, pero deciden no hacerlo. No hacerlo porque los consideran en unas condiciones en donde ese tratamiento puede ser considerado innecesario o excesivo. Lo podemos discutir después. Por lo tanto, los pacientes con fibrilación auricular que ingresan en el hospital son gente de mucha edad, en mal estado funcional, con muchas enfermedades concomitantes, que ingresan por diferentes problemas a la fibrilación auricular, que no reciben en muchas ocasiones el tratamiento que decimos que por guías deberían de recibir,
y que muchas veces lo que pensamos cuando vemos a estos pacientes es si la fibrilación auricular no es un marcador más de la situación clínica general del paciente. Y cuando lo seguimos, ¿qué pasa? Cuando seguimos a estos pacientes, bueno, pues en los últimos años hemos seguido a casi 15.000 pacientes con fibrilación auricular en el ingreso y los hemos seguido un promedio de 5 años. Lo que pueden ver es que la probabilidad de que desarrollen un ictus al cabo de 5 años está actualmente en un 9%. Eso es su probabilidad de hacer un ictus. Lo importante desde el punto de vista clínico es que la mitad de esos pacientes que van a tener una embolia cerebral lo van a hacer en los 6 primeros meses que pasan desde el diagnóstico. Aquí lo pueden ver, hasta el 5% los tienen en los 6 primeros meses y solamente el 9% en el resto de los 5 años. Lo que pone de manifiesto la necesidad de que si ustedes lo detectan, empiecen el tratamiento, si lo ven necesario, lo antes posible. De la misma manera, el seguimiento de los pacientes que tienen hemorragia cerebral es mucho más baja y solamente algo inferior al 3% de los pacientes con fibrilación auricular van a hacer una hemorragia cerebral como efecto directo del tratamiento. Y lo importante también es que vean qué pasa con estos pacientes. Cuando seguimos a esos 1.422 pacientes que les decía alta, que recogimos en 14 hospitales de la población de la zona donde vivo, pueden ver lo siguiente. Al cabo de un año, hasta 104 pacientes vinieron al hospital al menos 9 veces. Son pacientes que vuelven y vuelven y vuelven al hospital. Tienen muchas enfermedades y precisan asistencia de manera mantenida. Y de esos que vinieron al hospital, la mitad quedaron ingresados. De tal manera que si ustedes se fijan, cuando entre los 1.422 acudieron al hospital, la mitad de ellos ingresaron una segunda vez y de ellos hasta el 80% ingresaron una tercera, una cuarta y una quinta vez. Lo cual demuestra que cuando ustedes vean un paciente con fibrilación auricular ingresado en su servicio, tienen un alto riesgo de que esto suceda. No solo están muy enfermos, sino que le van a reingresar en muchísimas ocasiones. Y que al cabo de un año, solo por tener fibrilación auricular, su probabilidad de muerte se establece en un 16%. A modo de resumen, puede ver que los pacientes que se dan de alta con fibrilación auricular van a ingresar en los siguientes 5 años un promedio de 2,7 ingresos por año. Que la mortalidad al cabo de 5 años se va a quedar en el 33%. Son datos terribles, porque significa que es un marcador, o esa enfermedad, esta patología, es un marcador de situación clínica a la que le tenemos que prestar mucha atención para poder decidir qué va a pasar con estos pacientes. La complejidad, las necesidades asistenciales que tienen, le van a reingresar en muchas ocasiones. Probablemente también tienen necesidades sociales elevadas y la fibrilación auricular es un marcador de situación clínica al que le tenemos que prestar atención para tomar decisiones, porque como pueden ver, en este seguimiento de los 14.000, casi 15.000 pacientes que hemos seguido, los pacientes con fibrilación auricular tienen una supervivencia al cabo de 8 años claramente más baja que aquellos que no la tienen. Si tuviésemos que decir cómo diferenciar una manera sencilla de quién va a fallecer antes o va a fallecer después, algo que un médico clínico de cualquier planta pudiese manejar con facilidad, quizá la manera más sencilla es hacer un Barthel. Todos ustedes seguramente establecen un score de Barthel en un paciente que está ingresado. En España es el sistema más habitual que se utiliza de clasificación. Bueno, los que tienen un Barthel superior al 60% van a tener una probabilidad de vivir o una mediana de supervivencia de aproximadamente 4 años, el 50%, mientras que los que tienen un Barthel inferior al 30%, la mitad de ellos van a fallecer en menos de 4 meses. Con lo cual,
es una manera de sencilla para establecer cuál es el futuro de estos pacientes, independientemente del motivo por el que estén ingresados. Es verdad que también se relaciona con otros factores, como por ejemplo el tratamiento anticoagulante que le damos. Los que están en color naranja y color verde son los que reciben los nuevos anticoagulantes orales, los naranja, y en verde los dicumarínicos, que claramente tienen una supervivencia diferente a los que reciben un tratamiento incorrecto. Probablemente porque los que reciben un tratamiento incorrecto lo reciben porque se les considera que están en una mala situación clínica de base. Y por lo tanto, un análisis de Cox para evaluar cuál es la probabilidad de supervivencia al cabo de 5 años manifiesta claramente que el factor más relevante es el índice de Bartel. Con lo cual, nuestro consejo es que ustedes pueden hacer ese score a todo paciente ingresado con fibrilación auricular para así ver cuál es el pronóstico a corto plazo de estos pacientes. Por lo tanto, entiendan que la fibrilación auricular no es solo una cosa que pasaba por ahí, que posiblemente 1 de cada 3 pacientes que ingresen en sus salas la tienen, que son pacientes probablemente distintos, porque son, aparte de muchos, muy complejos, con muchas enfermedades concomitantes, que tienen un peor pronóstico que los que no lo sufren, y que conocer en profundidad cómo desarrolla la fibrilación auricular su futuro es relevante, y que tienen unos requerimientos asistenciales muy elevados. Esperen que al menos la cuarta parte de ellos reingresen 4 veces en el siguiente año. Eso es una cifra asistencial brutal al que tenemos que ponerle remedio, por lo que les aconsejamos que se desarrollen programas asistenciales específicos para mejorar su seguimiento y su tratamiento. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia. Bueno, continuamos. Nuestro siguiente tema: ¿qué, cómo y cuándo solicitar e interpretar un test de provocación de isquemia? Está a cargo del doctor Víctor Arévalos. Él es especialista en medicina interna, cardiología clínica e intervencionista. Es fellow de hemodinamia y cardiología intervencionista en el Hospital Clínic de Barcelona, máster en tratamientos endoluminales vasculares cardíacos por la Universidad de Barcelona, y se encuentra en el staff del Servicio de Hemodinamia del Hospital Central del IPS, del Servicio de Hemodinamia del Instituto Nacional de Cardiología y de la División de Cardiovascular del Hospital de Clínicas. Adelante, doctor. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero agradecer a la Sociedad Paraguaya de Cardiología por la invitación a participar de este importante congreso. Realmente me encuentro bastante contento de poder compartir este día con ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de qué, cómo y cuándo solicitar y cómo interpretar un test de provocación de isquemia. Me pareció correcto comenzar hablando y recordando un poco que la cardiopatía isquémica, este conjunto de entidades, o sea, no es una sola enfermedad, es un conjunto de entidades que están caracterizadas por una disrelación en el aporte de demanda de oxígeno, y que esa disrelación puede producirse por causas ya sea estructurales o funcionales. Es bastante importante en lo que respecta a la salud pública en general. ¿Por qué? Por un lado, por su frecuencia, por la morbilidad que produce, por la mortalidad y también por los costos generados e impuestos al sistema de salud. Entonces, según datos del Ministerio de Salud de nuestro país, entre las 10 primeras causas de mortalidad no transmisibles en pacientes de 30 a 70 años, el primer lugar está ocupado por las enfermedades del sistema circulatorio. Y dentro de estas enfermedades del sistema circulatorio, las enfermedades cardíacas isquémicas ocupaban el primer lugar, correspondiendo a aproximadamente el 39% de estas causas, de estas muertes. Bueno, además de esta gran mortalidad producida y ese impacto, también tiene un costo económico. No existen muchos datos de nuestro país respecto a cuánto se gasta anualmente en cardiopatía isquémica, pero reportes tanto de la American Heart Association estiman que aproximadamente en Estados Unidos se gastan como $200.000 millones anuales en cardiopatía isquémica, en tanto que en la Unión Europea el gasto estimado es de aproximadamente 210.000 millones anuales, esto también según datos de la Sociedad Europea de Cardiología. Bueno, la cardiopatía isquémica en sí clásicamente se ha dividido como en
dos entidades fundamentales que serían el síndrome coronario agudo, que son situaciones que requieren de un manejo rápido para el diagnóstico y tratamiento, y el síndrome coronario crónico. Sin embargo, estas dos entidades están ligadas muy de cerca entre sí y en un momento dado su evolución podrían considerarse incluso un continuo. Sin embargo, es justamente en el diagnóstico y tratamiento del síndrome coronario crónico o enfermedad cardíaca estable es que la sospecha de esta entidad va a requerir la utilización de un test de provocación de isquemia. Bueno, ¿cuáles son los test de provocación de isquemia? Son varios los que se encuentran disponibles actualmente. Sin embargo, los que se utilizan más frecuentemente en nuestro país son la ergometría, también llamada prueba de esfuerzo o electrocardiograma de esfuerzo, el SPECT o la tomografía computarizada por emisión de fotón único, la cual el estrés se puede generar ya sea con ejercicio o con drogas, la ecocardiografía de estrés y la resonancia magnética cardíaca, que es un método que todavía se encuentra, digamos, de entrada en nuestro país. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a elegir o cómo seleccionamos el test de provocación de isquemia adecuado cuando existe la sospecha de cardiopatía isquémica? Tenemos que tener en cuenta tres aspectos clave. Primero que nada, tenemos que valorar adecuadamente la probabilidad clínica de enfermedad coronaria obstructiva, la que llamamos clásicamente probabilidad pretest. Segundo, tenemos que ver si nuestro paciente es capaz o no de realizar ejercicio y ver si existe la presencia o no de alteraciones significativas en el electrocardiograma que van a dificultar o facilitar la interpretación de un electrocardiograma de esfuerzo. Obviamente, aparte de estos tres, factores claves, nosotros también en nuestro medio tenemos que considerar muchas veces la experiencia y la disponibilidad que existen de estos medios en cada centro en el cual nos encontremos. Entonces, la Sociedad Europea de Cardiología, con sus guías para el manejo del síndrome coronario crónico del año 2024, sugiere realizar una serie de pasos o un enfoque en varios pasos para poder, por un lado, diagnosticar y tratar a estos pacientes con enfermedad coronaria estable. Obviamente, como todo paciente que concurre junto a nosotros en nuestro consultorio, inicialmente que tenemos que hacer una historia clínica detallada, primeramente de las características de los síntomas que motivan la consulta, recolectar y saber cuáles son los factores de riesgo del paciente, o sea, factores de riesgo cardiovascular, realizar un acercamiento inicial mediante análisis laboratoriales, como por ejemplo un hemograma para saber si existe o no anemia que puede desencadenar algún tipo de síntoma. También saber el estado de la hemoglobina glicada, la glicemia del paciente, ¿sí? Saber si el paciente tiene un LDL elevado y demás que pueden orientar, ¿verdad?, hacia factores de riesgo cardiovascular. Y obviamente realizar un electrocardiograma de reposo. Una vez que realicemos ese abordaje inicial, eso nos llevará a ¿qué? A poder estimar la probabilidad clínica pre-test de enfermedad arterial coronaria, lo cual se acompañará muchas veces de una ecocardiografía en reposo y cuando esté disponible una medición del calcio coronario mediante tomografía, ¿verdad?, que sabemos que todavía no es muy frecuente en nuestro país utilizar este medio, ¿verdad?, como un abordaje inicial. Todo esto en conjunto obviamente nos llevará posteriormente a confirmar el diagnóstico, en muchos casos mediante una prueba de estrés, y según eso decidir si realizamos o no una coronariografía invasiva, o sea, un cateterismo cardíaco. Entonces, en todo este algoritmo, digamos, diagnóstico y terapéutico, cumple un papel fundamental la estimación de la probabilidad clínica pretest de enfermedad arterial coronaria. Entonces nos preguntamos, ¿cómo calculamos la probabilidad clínica de enfermedad coronaria de un paciente que acude a consulta, ya sea por dolor torácico o por disnea u otro síntoma sugestivo de isquemia miocárdica? Clásicamente se utilizaban cuadros como este, que es un modelo estadístico, que tiene en cuenta que, por un lado, el tipo de síntomas, si el dolor de pecho puede considerarse típico, atípico, no anginoso. Además de eso, tenía en cuenta la edad del paciente y el sexo. Usando estas tres informaciones, la sintomatología, la edad y el sexo, se podía estimar una probabilidad de que el paciente tenga enfermedad coronaria. ¿Se sigue utilizando de alguna manera? Sí. Sin embargo, algunas de las últimas guías sugieren hacer un enfoque más integral del paciente y no solamente pensar en síntomas, edad y sexo, sino que se le acopla algo más en la valoración, que serían los factores de riesgo cardiovascular. Justamente la Sociedad Europea de Cardiología, ¿qué es lo que sugiere? Sugiere que valoremos inicialmente que el síntoma por el cual viene el paciente y le vamos sumando puntos según las características que tiene ese síntoma. Por ejemplo,
¿Cuáles son las características que tenemos en cuenta? La localización del dolor, si es retroesternal y opresivo, si es que es agravado por el esfuerzo y si mejora con el reposo. Entonces, por cada una de estas características vamos sumando un punto. Además de las características clínicas que tenemos en cuenta la cantidad de factores de riesgo. A mayor cantidad de factores de riesgo, mayor probabilidad de enfermedad isquémica en el corazón. Por ejemplo, ¿cuáles son estos factores de riesgo que tenemos en cuenta? Una es la historia familiar. ¿Cómo definimos historia familiar? Si el paciente tiene por lo menos un familiar de primer grado que haya tenido cardiopatía isquémica. Si es hombre, antes de los 55, si es mujer, antes de los 65. Eso suma un punto. Luego, el tabaquismo, la dislipidemia, la hipertensión y la diabetes. Entonces, ¿cómo aplicamos eso? Entonces, vemos que acá hay un cuadro. Que vemos, dice 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Supongamos que tenemos un paciente varón de 60 años, hipertenso y diabético con un dolor retroesternal típico, que es retroesternal opresivo, que empeora con el esfuerzo y mejora con el reposo. Eso sería que serían 3 puntos, entonces nos vamos a esta parte de la tabla. Entonces, luego nos fijamos, ¿es hombre o mujer? Es hombre. Luego nos fijamos que tiene 60 años, entonces vamos a la fila de 60 años y tiene 2 factores de riesgo, entonces tiene una probabilidad pretest de 35%. Por el contrario, tenemos una paciente mujer de 30 años que tiene un dolor tipo puntada retroesternal que no tiene factores de riesgo, entonces, ¿cuántos puntos tiene por el dolor? Es solamente una, la localización, entonces es 0 o 1 punto. Es mujer, tiene 30 años, está en la primera fila y no tiene factores de riesgo. Entonces, la probabilidad pretest clínica ajustada por los factores de riesgo sería prácticamente de 0 o muy poco probable que la paciente tenga enfermedad coronaria. Entonces, esta valoración conjunta de síntomas con factores de riesgo, entonces es lo que traducido al español de la guía sería la probabilidad clínica ponderada por factores de riesgo. Obviamente esto es bastante complejo. La sociedad, digamos, la American College of Cardiology y la American Heart Association, que sugiere además de eso, utilizar lo mismo y también nos abre la posibilidad de utilizar otro sistema de medición. Esto, por ejemplo, es el CAD Consortium Model o el modelo del CAD Consortium, que, por ejemplo, está disponible en una aplicación del celular que nosotros podemos valorar. Cargamos los datos y nos da la probabilidad pretest del paciente. Ahora bien, una vez que tengamos todos esos datos, ¿con qué lo acompañamos? Acompañamos con los hallazgos de los medios diagnósticos. Entonces, por ejemplo, le hicimos un electrocardiograma. Si el paciente tenía en el electrocardiograma ya una onda Q patológica, si es que en la ecocardiografía vemos alteraciones de la contractilidad, o el paciente ya detectamos arritmias cardíacas, obviamente eso nos impulsa a tener un mayor grado de sospecha y probablemente tengamos que aumentar el grado de sospecha. Entonces, una vez que terminamos de analizar al paciente, ¿cómo lo clasificamos? Lo clasificamos de muy alto, alto, moderado, bajo o muy bajo riesgo. No hay muchas dudas, los pacientes que tengan muy alto riesgo de cardiopatía isquémica irán directamente a una coronariografía invasiva. Los pacientes que tengan bajo riesgo probablemente no sea necesario realizarle ya ningún estudio. Entonces, ¿dónde existe cierta, digamos, diferencia en los pacientes? En los pacientes que tengan una probabilidad de baja, de moderada a alta. Hola. Bueno, aquellos pacientes que tengan una probabilidad baja a intermedia o alta probablemente se beneficien de estudios, para poder realmente corroborar. Aquellos con probabilidad baja, ¿qué tenemos que hacer? Una prueba de esfuerzo probablemente o una tomografía. Y en todos aquellos pacientes que tengan una probabilidad moderada o alta, se van a beneficiar de la realización directamente de ¿qué? De una prueba de estrés con imagen, ya no una ergometría convencional como vamos a ver. Bueno, lo que hace la ACC y la AHA es que clasifica a todos aquellos pacientes de bajo y de muy bajo riesgo dentro de un mismo grupo y para los mismos también recomiendan más bien un seguimiento activo y no necesariamente realizar más pruebas. Lo que sí podríamos hacer, por ejemplo, es una prueba de esfuerzo como vamos a ver. Bueno, primeramente hablar de la ergometría, también llamada prueba de esfuerzo o electrocardiograma de esfuerzo. Este test de isquemia sigue siendo el más utilizado actualmente ante la sospecha de un síndrome coronario crónico, a pesar de ciertas limitaciones como vamos a ver. Entonces, ¿quiénes son los candidatos? Los pacientes capaces de realizar ejercicio y que no tengan limitaciones, ya sea, por ejemplo, ortopédicas, por problemas en las piernas, o un paciente muy obeso que sabemos que no va a ser capaz de alcanzar cierto grado de esfuerzo,
y aquellos pacientes que tengan un electrocardiograma interpretable. Entonces, obviamente, como toda prueba, tiene ventajas y limitaciones. Las ventajas es que es seguro, tiene una mortalidad menor al 0,01%, a pesar de que se conocen ciertos casos y muchas veces la gente tiene miedo por eso. No utiliza radiación ionizante, es barato, es reproducible y altamente disponible. ¿Cuáles son las limitaciones de la prueba de esfuerzo convencional? Es que tiene una sensibilidad y una especificidad relativamente limitadas y que no está recomendada en pacientes que ya tienen una alteración en el electrocardiograma basal. Entonces, en síntesis, a pesar de que tiene una baja sensibilidad y baja especificidad, si comparamos las guías de la Sociedad Europea de Cardiología para síndrome coronario crónico y las guías de la ACC-AHA para el manejo del dolor de pecho, podemos resumir de la manera siguiente. Es recomendable utilizarla cuando no, en pacientes con probabilidad pretest intermedia o alta, cuando no tenemos acceso a pruebas de imagen con estrés. Esa es una de las indicaciones. Y la otra indicación es pacientes con probabilidad baja para poder terminar de descartar totalmente el síndrome coronario agudo o someterlo a otras más pruebas si es necesario. Entonces, obviamente existen contraindicaciones. Las contraindicaciones están bastante relacionadas con ¿qué? Con la limitación para interpretarlo. Por ejemplo, si tenemos un paciente que en el electrocardiograma de base ya tenía una alteración del ST, probablemente la utilidad no sea la misma. Lo mismo, si nuestro paciente está tomando digoxina, no podemos hacer porque no va a ser interpretable. Si nuestro paciente tiene un bloqueo completo de rama izquierda, si nuestro paciente tiene marcapasos. Y si nuestro paciente es incapaz de caminar, por ejemplo, una señora de 80 años con una obesidad mórbida y artrosis de rodilla, obviamente no le vamos a indicar una prueba de esfuerzo convencional. Y las otras están relacionadas con la seguridad. Por ejemplo, obviamente, ante sospecha de un síndrome coronario agudo activo no lo vamos a solicitar. Si es que la hipertensión arterial no está no controlada, en esos casos no lo solicitaremos. Entonces, ¿cómo interpretamos? Hay resultados que nos indican una mayor gravedad y que nuestro paciente va a ser de alto riesgo y que tendríamos que pasar a una prueba de imagen o directamente a una coronariografía invasiva. Por ejemplo, una alteración importante del ST que sea un supradesnivel o un infradesnivel más de 2 milímetros, que nuestro paciente tenga ANGOR durante la prueba, principalmente a baja carga, o sea, con poco esfuerzo ya le empieza a doler el pecho, también es de alto riesgo. Que se produzca una taquicardia ventricular durante el esfuerzo también indica alto riesgo y eso requeriría que avancemos un poco más en el algoritmo diagnóstico para poder terminar de diagnosticar la enfermedad coronaria y tratarla adecuadamente. Entonces, el resto de las pruebas las agrupamos en un mismo conjunto, que serían las pruebas de estrés con imagen. ¿Por qué las agrupamos? Porque todas ellas, tanto para las guías americanas como las guías europeas, están a un mismo nivel, porque todas ellas, tanto la ecocardiografía de estrés, el SPECT o tomografía computarizada por emisión de fotón único, como la resonancia, ambas demostraron un rendimiento bastante similar y ambas tienen el mismo nivel de indicación para las guías europeas y las americanas. Entonces, en la mayoría de los estudios, cuando se compararon estas pruebas de imagen con la prueba de esfuerzo convencional, demostraron que tienen una mayor sensibilidad y una mayor especificidad tanto en hombres como en mujeres. Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? Que si nosotros tenemos sospecha intermedia o alta y a nuestro paciente le podemos solicitar una prueba de estrés con imagen, vamos a preferir la prueba de estrés con imagen. Si no tenemos acceso, podemos comenzar con una prueba de esfuerzo. Entonces, las indicaciones, ya repetimos para recordar. Probabilidad pretest intermedia o alta, prueba de imagen, de esfuerzo con imagen, porque es lo más adecuado por la mayor sensibilidad y mayor especificidad. Entonces, el SPECT también se encuentra bastante disponible, por lo menos acá en la capital, no en la parte pública, más bien en la parte privada, pero existen diferentes centros que lo realizan. ¿Por qué es importante o es bastante útil esta prueba? Porque es bastante versátil. ¿Por qué? Porque podemos utilizarla con diferentes tipos de estrés. Con esfuerzo, con drogas vasodilatadoras o con agonistas como la dobutamina. Siempre que nuestro paciente pueda realizar algún esfuerzo, ¿qué vamos a preferir? Un SPECT con esfuerzo. Pero, ¿cuál sería una excepción? Si nuestro paciente tiene un bloqueo completo de rama izquierda de base. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen bloqueo completo de rama izquierda de base y le sometemos a esfuerzo con ejercicio o a agonistas como la dobutamina, cuando se acelera mucho la frecuencia cardíaca y hay bloqueo completo de rama izquierda, puede haber un falso defecto de captación en el septum y pensar que hay cardiopatía isquémica cuando en realidad no la hay.
Entonces, en esos casos, ¿qué preferimos? Vasodilatadores como dipididamol o adenosina. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Lo que se utiliza es una sustancia radiactiva, que es el tecnesio, se le administra al paciente en estrés y se ve cómo perfunde el miocardio. Si una parte del miocardio no perfunde o no capta el tecnesio, nosotros presuponemos que es porque esa parte no recibe la irrigación correcta y que estamos ante presencia de isquemia. Entonces, fisiopatológicamente, ¿por qué tiene tan buen rendimiento esta prueba? Porque cuando un paciente es sometido a isquemia, lo que primero ocurre después de someterlo al estrés es el efecto de perfusión. Si seguimos eso, recién después hay alteración de la función diastólica, de la función sistólica, luego cambios en el electro y recién finalmente el paciente va a sentir el dolor. O sea, cuando hay estrés, isquemia, lo primero que ocurre es defecto de la perfusión. Entonces, obviamente tiene contraindicaciones que están bastante relacionadas con ¿qué? Principalmente con hipersensibilidad y cuando hay pacientes que tienen algún tipo de contraindicación a las drogas, ya sea vasodilatadoras o las drogas agonistas. Bueno, luego tenemos la ecocardiografía de estrés. En este caso, principalmente se utiliza estrés por ejercicio, que obviamente va a ser lo recomendado siempre y cuando se pueda, y se pueden utilizar agonistas como la dobutamina. Cuando la dobutamina no alcanza, a veces que se le hace pequeños toques de atropina para acelerar más la frecuencia cardíaca del paciente y someterlo a mayor estrés. Y en este caso, ¿qué es lo que se analiza? Se analiza la contractilidad miocárdica y se ve si una parte del corazón deja de contraerse adecuadamente con el estrés. Eso nos indica que hay isquemia. Entonces, ¿cuál es la limitación principal? La mala ventana. O sea, si tenemos un paciente obeso o un paciente con EPOC, obviamente la complexión torácica está modificada y muchas veces para el ecocardiografista va a ser más difícil interpretar esa prueba. Entonces, obviamente tiene también contraindicaciones, una de ellas es justamente la ventana y las enfermedades agudas como tal no controladas. Y finalmente la resonancia cardíaca. Habitualmente se hace, digamos, el estrés o se somete a vasodilatadores y es muy importante, ¿por qué? Porque aparte de no depender de la ventana del paciente, nos permite una evaluación global ya del miocardio, ver su función, ver si aparte de la viabilidad hay o no isquemia, o sea, si es que hay una parte que, en caso que, digamos, en términos sencillos, que ya sufrió un infarto y que ya no es viable y que no se va a beneficiar a lo mejor de una revascularización. Obviamente también tiene contraindicaciones, pero son menos que en los otros casos, y una de ellas es la claustrofobia significativa. Entonces, como conclusión, siempre se tiene que hacer una evaluación integral del paciente para elegir la prueba de isquemia. Dentro de esas, o sea, de las características que evaluamos, ocupa un lugar muy importante la probabilidad clínica pretest. Cuando tenemos probabilidad intermedia o alta, siempre es mejor una prueba de estrés con imagen. Y a pesar de que tiene un rendimiento menor, la ergometría sigue siendo útil en la evaluación de los pacientes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Excelente ponencia. Y vamos a finalizar nuestras charlas con un último tema. Nuestro tema es anticoagulación perioperatoria y manejo antiplaquetario. Va a estar a cargo del doctor Ambasadam Prabhakaran. Él es especialista en medicina interna, sesión de medicina hospitalaria de Clínica Cleveland, especialista también de interés en medicina hospitalaria y perioperatoria. Adelante, doctor. Good afternoon, everyone. Thank you for having me here. I'm going to talk about perioperative anticoagulation management in the setting of non-cardiac surgery. And I don't have any financial disclosures. And this is going to be the outline of the talk today. I'm going to discuss about the bleeding risk in surgery and other procedures, like namely endoscopies, and also how to manage anticoagulation in the setting of surgery, and then finally talk about antiplatelet management in patients with coronary stents. And I'm also going to talk about the thrombotic risk as well. The two important factors in this patient population is one, it's the bleeding risk associated with surgeries, and the second is the thrombotic risk the patient carries when they go in for the procedures. So I'm going to start with the first, and these are some of the data relating to perioperative anticoagulation. So if you look at the data for US, there are approximately 6 million patients who are on anticoagulation at any given time currently. And of those, roughly 4 million patients are on direct oral anticoagulants, or DOACs, which are either factor Xa inhibitors or direct thrombin inhibitors. And approximately 2 million patients are on vitamin K antagonists, which is warfarin. And
if you take up all of these patients, roughly 1 in 5 patients will end up having surgery sometime in any given year. And both major bleeding and also thrombosis in this patient population is not uncommon. And if that happens, unfortunately, these patients end up having significant mortality and also morbidity from that. And this is a coagulation pathway, and just to outline the medications and where they act in the coagulation pathway, many of us have seen this during medical school. And so factor Xa inhibitors, the common ones are apixaban, rivaroxaban, and edoxaban. And warfarin, which is a vitamin K antagonist, which affects as like a vitamin K dependent factors. And then direct thrombin inhibitor, which is a factor 2A inhibitor, which is dabigatran. So looking at the bleeding risk from a procedure standpoint, so this is data from International Society of Thrombosis and Hemostasis. And if you look at the left, they categorize surgery into 3 bleeding risk categories: high bleeding risk, low to intermediate, and low. And if you look at the high bleeding risk procedures, if they have a 30-day risk of major bleeding, either at 2% or more than 2%, then they're considered at high bleeding risk. And these are, again, some of the surgeries are, common, like major surgeries, especially when they have extensive tissue injury during surgery. Obviously, the risk of bleeding is much higher. Cancer surgeries, major orthopedic surgeries. And if you go down the line and look at some of these, colonic polyp resection, kidney biopsy, epidural injections, we don't commonly think these as high bleeding risk procedures. But if you think about it, somebody having a colonoscopy and have a polyp removed, and once the scope is out, if the patient is continuing to bleed, unfortunately there is no way of tamponading that bleed, and they continue to bleed until we're going to go and rescope those patients. And then also with epidural injections, if they end up bleeding, especially in a closed space in the spine, the consequences can be catastrophic. So they're considered high bleeding risk procedures. And on the top left is the low to moderate risk, if they have a 30-day risk of major bleeding at anywhere between 0 to 2%. And they are, some of the examples on the right there: arthroscopies, endoscopy without biopsy, and colonoscopy without biopsy. And the minor bleeding risk procedures where the bleeding risk is almost close to 0%. And these are like, some of the ophthalmologic procedures like cataract, dental procedures, and skin procedures. They're considered low risk. And looking at thrombotic risk, this is pertaining to particularly patients with atrial fibrillation. Many of you probably know this, the CHADS-2 VASC scoring system, and the factors on the risk factors on the left, and the associated points, what they get if they have any one of those risk factors. And to the right, if you see the adjusted stroke rate, these are annual stroke rates. Based on the number of CHADS-VASc score they have, it could be anywhere from 0 to 9. The lower the CHADS-VASc score, the lower the risk of thromboembolism, and higher the risk. Unfortunately, they're at higher risk. And I categorized the thromboembolic risk assessment into 3 groups: patients with atrial fibrillation. So these are common conditions where the patients are being anticoagulated. So atrial fibrillation is one, mechanical heart valves another, and then VTE, which could be either a DVT or a PE. So I'm going to start with atrial fibrillation. And if you look at the risk categorization on the left, they're categorized as high, moderate, and low. And this is based on both the CHEST guidelines and American College of Cardiology. And anyone with more than 10% per year risk of arterial thromboembolism, they're considered at high risk. Anyone between 4 to 10% are considered at intermediate risk. And then anyone below 4% of arterial thromboembolism per year is considered low risk. And if you look at, how do I go back? I want to go back a slide. Oh, thank you. Thank you so much. So again, talking about atrial fibrillation, patients who have a CHADS-VASc2 score of 7 or above are considered high risk, and anyone with AF or rheumatic valvular heart disease are considered high risk as well. And in patients with 5 or 6 score, but if they had a recent stroke or TIA, they're considered high risk. And CHADS-VASc score of 5 or 6 is intermediate without any prior stroke.
and anything less, 1 to 4 is considered low risk. But if patients has had a stroke, then they'll end up going at a higher risk category. And moving on to mechanical heart valves, patients with mechanical heart valve, especially in the mitral position, they're considered high risk, especially given the low flow rate between the left atria and the left ventricle, and also the low pressure difference. They're at significantly higher risk for thrombosis as opposed to other positions. And some of the older caged valve or tilting disc in the mitral position, and also any mechanical heart valve in any position. However, if they've had a recent history of stroke or TIA, they're considered to be at high risk as well. And moderate risk are patients with a bileaflet mechanical aortic valve with major risk for stroke, which I've listed at the bottom there. And then low risk are patients with bileaflet AVR, but without any major risk for stroke. Moving on to venous thromboembolism, like I said, which is like both DVT and PEs. High risk are patients who have had a recent VTE, either less than 3 months or more importantly, less than 1 month from the time of VTE, or anyone with severe thrombophilia. I've got some examples there, either deficiency of protein C, S, or antithrombin, anyone with homozygosity for factor V Leiden mutation or prothrombin gene mutation. Antiphospholipid antibody or active cancer with high VTE risk are considered to be high risk. And anyone with a moderate risk category are patients who have had a VTE anytime between 3 to 12 months. And then if they've had a recurrent VTE or a non-severe thrombophilia. And also low risk are patients with VTE more than 12 months. And again, looking at all of those categories, anyone who falls into the high risk category, the recommendation is to consider bridging, and if they're on Coumadin. So the bridging does not apply to patients who are on direct oral anticoagulants, because the duration when they're not going to be on direct oral anticoagulants before surgery is very short. But these are only for patients with vitamin K antagonist or Coumadin. Unfortunately, not a lot of data available for the bridging, and I'm going to talk through one of the bridging studies as well. But most of it is recommendation of expert consensus. And if somebody falls into the moderate risk category, no bridging is needed. But again, we have to individualize some of these patients, especially if somebody has had a prior surgery, if anticoagulation was disrupted and they ended up having a stroke, you may want to consider bridging in those patients if they're considered to be high risk. And anyone falling into the low risk category, they don't need to be bridged. We're going to move on to the practical aspects of medication management in the peri-procedural setting. So this is a table, again, put together based off of a PAUSE study, which looked at anticoagulation interruption in the setting of being on DOACs, dilatal oral anticoagulants, which is both factor Xa inhibitors and direct thrombin inhibitors. And this is specifically for factor Xa inhibitors. On the top are the patients with normal renal function. On the bottom row are the patients with reduced renal function. And the green boxes are the patients where the patient is going to be on DOACs. And the red boxes are the ones where they're going to be interrupted or not on any anticoagulant. Day 0, if you look at the middle, is the day of surgery. So if somebody with a normal renal function, if they're at high bleeding risk surgery, then the interruption is going to be stopping 2 days before surgery. And then for patients with low to moderate, then you stop 1 day before surgery. And as far as resuming the anticoagulation goes, those are the recommendations there. But I think it's extremely important that the conversation happens between the surgeon and the person who's going to restart the anticoagulation, because the surgeon knows the surgical field, how much, the bleeding was present during surgery, how effectively they were able to obtain hemostasis. So it's extremely important in every single patient when you're restarting anticoagulation to have that conversation. And then the bottom half is for patients with reduced renal function. And based on the data from the study, the outcomes were, like, the bleeding risk was very low, less than 2%, and also the stroke was less than 1%. So it's an effective management strategy in the patients who are on DOACs. So this is, again, very similar data based on the PAUSE trial. So the top half are for patients with normal renal function on dabigatran.
the bottom half was for patients on dabigatran with reduced renal function, and it gives an indication of like when to stop the anticoagulation. So dabigatran has a little longer half-life compared to the factor Xa inhibitors, so you're going to interrupt a little further ahead of time as opposed to factor Xa inhibitors. Again, very similar outcomes as well in this patient population. So what happens in patients who go for an emergent surgery or urgent surgery and they've been on DOACs? So this is again for reference. I don't think all institutions will have the ability to measure DOAC levels. So if the availability is there, then there is some guidance to check the DOAC levels, and based on if the patient has a higher level, then certainly you can give reversal agents, both for DOACs and the direct thrombin inhibitors. But this is, I don't think many institutions unfortunately has this ability now. So moving on to management of Coumadin in the perioperative setting. So this is for patients who has normal renal function, who are not being bridged, and low to intermediate risk for surgery, for thrombotic risk. So if you look at it, again, Coumadin has very long half-life, so the recommendation is stop 5 days before surgery, and resumption is you can start 24 to 48 hours after surgery, as it takes at least 4 or 5 days, if not longer, for this patient to be completely anticoagulated, so you have some wiggle room after surgery. And briefly talking about the bridge trial, so this study looked at patients who were on Coumadin and non-valvular AFib. None of the patients were on mechanical valves or anything like that. And they looked at the CHATS-2 score, and the average score was 2.3. The primary outcome was at 30 days after procedure, whether they had major bleeding or any thromboembolism. And so this study, the results were, the study was looking at non-inferiority with bridging versus non-bridging. Although the p-value looks significant, it's significant for non-inferior. In other words, both bridging and non-bridging had the same outcomes from a primary outcome standpoint, from a thromboembolism. However, when you look at major bleeding and minor bleeding, it was significantly higher in patients who were bridged. So bridging was not helpful, and bleeding risk was higher in this patient population. And there is another study which I have not included here. It's called PERIOP-2 trial, and very similar outcomes in that study as well. No difference in thromboembolism. However, bleeding risk was much higher. And for the high-risk patient population from a thrombotic risk, if you consider bridging, so this is a guideline and strategy to how to bridge. If you remember the previous slide, very similar, stopping anticoagulation Coumadin 5 days before surgery, and then continue to hold until the day of surgery. And between day 3 to day 1 preoperatively, consider putting this patient on low molecular weight heparin or unfractionated heparin. And then depending on either low molecular weight heparin or unfractionated heparin, the discontinuation is based on the timing of what drug you're using. And then postoperatively, again, Coumadin can be restarted the day after surgery, 24, 48 hours. And then at day 3 for high-risk bleeding surgery, or day 2 for low to intermediate bleeding risk surgery, we can restart the low molecular weight heparin, continue to bridge until the Coumadin is therapeutic, INR is therapeutic, and you can stop the low molecular weight heparin after that. So moving on to antiplatelet management. I did talk about this on the first day as well, but I thought it's important in this setting, antiplatelet management. So coronary stents is very common now, especially not all patients have bypass surgery. So many patients end up having coronary stents. So as you go year after year, you're going to see a lot of patients with coronary stents. And approximately 1 in 5 patients who has a stent implant will end up having surgery within 2 years of the stent implant. And all of those are unplanned at the time of stent implantation. And this patient population, compared to patients who don't have stents, are at unfortunately a higher risk during surgery, especially if the antiplatelets were to be discontinued. And non-cardiac surgery is the second common reason where the antiplatelets are being discontinued. So this is a study which looked at, it's a retrospective cohort study. Most of the data on patients with stents and surgeries are retrospective data and cohort studies. And it looked at 28,000 patients and outcomes
after non-cardiac surgery within 24 months of stent implantation. And what you see on the left is a graph where when the surgery is done closer to the time of stent implant, the major adverse cardiac events were much higher. But as you go further out from the time of stent implant and the surgery was done, the outcomes were better. But the outcomes kind of plateaus, never goes to zero. There's always, unfortunately, a little worse outcome in this patient population. And this is a subgroup analysis from the POISE-2 trial. They looked at patients who had aspirin continued in patients who had stents, as opposed to where aspirin was discontinued in patients who had stents, and they looked at the outcome. And patients who had aspirin continued had lower outcomes, cardiovascular outcomes, compared to patients who did not continue on aspirin. And again, this you have to take with a grain of salt. This is not, the study was not done primarily for this reason. It's a subgroup analysis, so you have to take it with a grain of salt. And this is looking at the risk factors for stent thrombus, especially in patients with drug-eluting stents. So there are different factors, patient factors, procedural, anatomy, stent, and antiplatelet therapy. And the one thing I would pay attention to, the patient risk factors, especially if a stent is placed in the setting of an MI or acute coronary syndrome, those patients run a higher risk as opposed to somebody who had a stent for chronic coronary disease. If somebody has reduced ejection fraction, presence of diabetes, CKD, they all run a high risk. And cessation of antiplatelet therapy was associated with a significantly high risk for stent thrombosis in this patient population. So this is from the most recent ACC guidelines on whether the patient has a balloon angioplasty only versus BMS versus drug-eluting stent in the setting of acute coronary syndrome versus chronic coronary disease. So this is helpful to kind of look at the timing of when surgery can be done in this patient population. And if you look at the rightmost algorithm, if patient had an acute coronary syndrome, then the recommendation is to delay the surgery to more than 12 months as possible. But if it is a time-sensitive surgery, then you can consider doing it more than 3 months, especially with the newer generation of stents. So in conclusion, extremely important that there is a multidisciplinary approach, conversation with the surgeon, patient's cardiologist, to make sure that everyone is aligned with the medication management, and especially balancing the bleeding and thrombotic risk. Consider heparin bridge in high-risk patient population if they are on Coumadin. Patients on DOAC, they don't need bridging. And the evidence is limited, but hopefully with further studies, we'll have a little bit more clarity. And then, as I mentioned, no bridging is needed for patients who are on DOAC. Continue aspirin in patients with coronary stents. Again, this is in conjunction with how high of a bleeding risk surgery it is. If it is a high bleeding risk surgery, make sure the conversation happens between the cardiologist and surgeon as well, to make sure that everyone is on board and the patient understands the risk as well. Thank you for the opportunity, and thank you for listening. Bueno, ahora empezamos con la ronda de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para nuestros expositores? Una pregunta para el doctor Víctor. ¿Qué rol encontrás, doctor, para el tema de la tomografía en este algoritmo, ¿verdad? Para determinar el score de calcio coronario? Bueno, actualmente la tomografía computarizada, ya sea para medir el score de calcio como para hacer una angiotomografía coronaria, es muy importante en la evaluación de los pacientes que tienen sospecha de cardiopatía isquémica. Simplemente nosotros, no hablé mucho del tema porque el objetivo era otro, ¿verdad? Pero en las guías de la Sociedad Europea dicen que en pacientes que si le valoramos el riesgo, como dijimos ya, incluso aquellos con pacientes de bajo a moderado ya se van a beneficiar directamente con una tomografía computarizada, ya sea, tanto para medir el score de calcio como para hacer ya la angiografía de las coronarias. En tanto que para la sociedad, para los americanos, incluso se extiende a aquellos de alto riesgo, de
una alta probabilidad digamos, de enfermedad coronaria. O sea, en síntesis, son como equivalentes a la prueba de estrés con imagen. O sea, son equivalentes prácticamente. Gracias, doctor. ¿Otra pregunta? No hay preguntas. Buenas tardes. Doctor, how do you think to outcome anticoagulation among dengue fever? Great question. Unfortunately, I don't have the answer. So when you say dengue fever, is it just dengue fever itself? Okay, so I'm not, again, sorry, I'm not sure like dengue fever gets anticoagulated. Like, you know, we haven't, yeah. Go ahead. Existen recomendaciones para la anticoagulación en los pacientes con dengue, entonces habitualmente lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un seguimiento en los pacientes, por ejemplo, anticoagulados con dengue, hacer un seguimiento diario de la cantidad de plaquetas que tengan. Si las plaquetas empiezan a bajar a menos de 100.000, probablemente tengamos que suspender la anticoagulación e ir controlando diariamente. Cuando hay una tendencia a la alza de nuevo, también podríamos reiniciar, ¿verdad? Obviamente también tenemos que ver cuál es la causa que le está provocando o por qué causa el paciente está anticoagulado. Obviamente no es lo mismo un paciente que tiene una válvula mecánica mitral que, por ejemplo, un paciente que está anticoagulado por una fibrilación auricular que tiene un CHA2-VAS de 2. ¿Quién tiene más alto riesgo de trombosis? El paciente con una válvula mecánica. Y probablemente a ese paciente, por ejemplo, con la válvula mecánica, vamos a aguantar lo máximo posible antes de suspenderle su anticoagulación, solamente si las plaquetas van bajando más de 100.000 o menos de 50.000 probablemente, ¿verdad? Eso vamos, pero generalmente se evalúa primero la causa de la anticoagulación y también ese control diario de plaquetas y vemos cómo ahí vamos ajustando. O sea, es bastante arte y ciencia. ¿Por qué? Porque no hay mucha evidencia, ¿verdad? Los únicos que tienen un poco de recomendaciones al respecto son los brasileños principalmente, porque ellos también tienen mucho dengue, ¿verdad? Y eso es más o menos lo que ellos sugieren, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Voy a hacer referencia a dos trabajos en relación a tu plática, Emilio, que como siempre muy buena. Una es que un buen porcentaje de los pacientes con fibrilación auricular desconoce que tiene fibrilación auricular y hago referencia a un estudio en donde se diagnostica que el 11% de los pacientes con FA se diagnostican después del primer evento vascular cerebral. Hay un estudio que también quiero referirme en relación es un estudio en fase 4 de la vida real, en donde comparan la utilización de dabigatran, apixaban y rivaroxaban y hacen evidente que los médicos no anticoagulamos adecuadamente a los pacientes conscientemente y que las poblaciones que menos reciben las dosis adecuadas son los pacientes geriátricos por el temor al sangrado. Tengo un buen amigo que dice que el médico le teme más a la hemorragia que a la trombosis. ¿Qué te parece esto? Que las dos cosas son realmente ciertas. La idea que nosotros tenemos de nuestro seguimiento actualmente ya de 25.000 pacientes es la cifra que tú dices, es un 8,9% aproximadamente. Y con respecto a no anticoagular, pues aproximadamente el 10% de nuestros pacientes no reciben anticoagulación de manera consciente porque sus médicos lo evitan, ¿no? Casi siempre son pacientes muy geriátricos, muy añosos, con muchas comorbilidades y muchas veces por miedos del propio médico que por otras razones, ¿no? Pero sí, yo creo que es difícil que en nuestras series bajemos de esas cifras que he presentado. Totalmente de acuerdo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Quería yo hacerle una pregunta al doctor Marco. Con respecto a las embarazadas con trombosis, doc. Bueno, estaba en esos cuadritos que tuve que pasar, ¿no? Pero es importante, ya tuve varios pacientes. En general, hay algunos estudios que están hablando de DOACs ahora, pero todavía nadie se anima a decir que lo van a hacer. Entonces, embarazadas va a ser todas las que se puedan en el mundo con heparina de bajo peso molecular. Es caro, ¿qué vamos a hacer? No hay nada que hacer. Hay veces que no hay en el público, pero no hay de otra. 1 miligramo kilo peso cada 12 horas o al menos la dosis mínima de 60 miligramos cada 12 horas. No hay nada que hacer. Nosotros tuvimos un caso de una embarazada que posterior a su parto tuvo un TEP. En ese caso, por ejemplo, la anticoagulación después se extiende ¿cuánto tiempo, doc? O Bueno, ya que se divide más o menos en dos, provocada y no provocada, la embarazada se determina como un embolismo provocado. Entonces normalmente es 3 meses, como mínimo, y después se reevalúa. Ya no es tanto como antes, 3 meses y suspendele a todos, no, ahora es 3 meses y se reevalúa, se hace otra vez ultrasonidos de las piernas, y hay veces que las embarazadas, especialmente las embarazadas, en un metaanálisis que se hizo en Suecia, se vieron que cuando hacen la ultrasonografía después de 3 meses de la anticoagulación, todavía ven trombos. Y eso nos da lugar a pensar de si seguimos la anticoagulación o paramos nomás y nos quedamos tranquilos. Las guías dicen, los trombos que son asintomáticos y no han mostrado una extensión, ya han disminuido al menos 50% de su tamaño, no necesitan tratamiento anticoagulante. Pero así como el doctor refiere, le damos anticoagulante a un paciente anciano por miedo a que sangre no le damos, no sabemos, ¿no? Entonces a una embarazada, ¿tiene un trombo todavía? ¿Le damos o no le damos? No sabemos. Pero es 3 meses, porque es provocado. Y es solamente con heparina de bajo peso molecular hasta ahora. doc, y en las FA paroxísticas, anticoagulamos en jóvenes. Nosotros lo estamos haciendo. Porque de repente nomás pasan, tengo pacientes así que son paroxísticas una sola vez y después estoy tomando, para mí sin sentido, donde dice, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo? O sea, siempre. Lo que estamos haciendo en estos momentos es reevaluamos a los 3 meses, siempre es lo que estamos haciendo de manera más habitual, ¿no? De la misma manera, en los pacientes que hacen fibrilación auricular durante el ingreso hospitalario por motivos de, bueno, pues por fiebre, deshidratación, se ha visto que los riesgos en ellos son inferiores a los previamente establecidos. Hay una editorial reciente de Annals de enero de este año que habla que los riesgos son realmente la mitad de los que previamente se consideraba, y en ellos se está empezando a hablar de hacer una técnica también así reducida. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, entonces damos por terminada la charla. Le agradezco la presencia a todos y la ponencia a todos. Muchísimas gracias.